del doctor Michael Oliver Riera y la doctora Teresa Sancho Vinuesa y el doctor Manuel León de la Universidad de Pompeu Fabra, España. Buenas tardes a todos. Bueno, es un reto ahora mismo, después de la comida, con café, intentar despertar a la gente con un resultado, una ponencia que hemos estado trabajando, como comentaba Andrea, juntamente con Teresa Sancho, que ha presentado Learning Analytics a primera hora esta mañana, y Manuel León, de la Universidad de Southampton. Es un trabajo que estuvimos haciendo este verano pasado en torno a los cursos abiertos en línea, los MOOCs, ¿no? Y nos interesaba especialmente cuál es el rol del mentor, ¿no? Y su título es Conversación como instrumento para el aprendizaje en un MOOC, ¿no? Vamos a ver si... la agenda que os voy a presentar es la siguiente. Primero, hablar un poco de aprendizaje conversacional como uno de los métodos pedagógicos que se están utilizando en línea. Pensamos que es un método bastante innovador, sobre todo en plataformas de MOOCs. Veremos cuál es la pregunta de investigación, como siempre una pregunta ambiciosa que vamos a matizar e intentar responder a lo largo de la ponencia. Metodología y análisis de datos, ver cómo hemos trabajado. Aquí hemos aplicado analíticas de datos para intentar, una vez identificada la pregunta, pues exactamente si somos capaces de encontrar información relevante para responderla. Resultados, conclusiones y agradecimientos, ¿no? El aprendizaje conversacional pues, nace del entorno de trabajo del Orillar, donde se establece una estrategia pedagógica basada en una serie de pilares, ¿no? Básicamente el diálogo, la adaptación, la interacción y la reflexión, ¿no? Es decir, da mucho valor a lo que es interacción, no únicamente profesor-estudiante, sino entre los propios estudiantes, como parte sustancial del proceso de aprendizaje, ¿no? Esto es, se diferencia de forma bastante importante de otras metodologías más instruccionales, donde el profesor imparte su lección a partir de un temario, de unos contenidos. Pues aquí el valor sustantivo está precisamente en la interacción. Llevar a cabo esta interacción en una plataforma online es realmente un reto y es lo que se está planteando y lo que se está, realizando ahora mismo en una de las plataformas. FutureLearn es la plataforma, estrella en Reino Unido. Es una plataforma muy conocida y que aglutina varios millones de participantes actualmente. Por tanto, este modelo teórico da lugar al diseño de una plataforma tecnológica, FutureLearn, y que, se centra básicamente en estos tres aspectos, ¿no? Primero, diseñar funcionalidades propias tecnológicas para el uso de recursos multimedia. Veremos, que el foro como elemento tecnológico que sostiene el diálogo tiene un papel muy relevante, muy importante en esta plataforma. Aprendizaje colaborativo, es decir, intentar buscar colaboración entre participantes de estos cursos. Y, por último, una figura clave que es el acompañamiento del mentor. Es decir, el diálogo a veces no fluye de manera natural, tiene que ser un diálogo pautado, sustantivo, y por tanto es necesario la figura de un docente, un instructor que canalice, que incentive, que anime, que dinamice, por tanto, este diálogo colectivo, ¿no? Por tanto, a partir de este aprendizaje conversacional y esta figura clave del mentor, en algunos entornos se conoce como tutor, instructor, básicamente lo que proponemos es analizar cómo son sus intervenciones a partir de datos empíricos, cómo influyen estas intervenciones dentro de lo que es el modelo pedagógico que antes he planteado, ¿no? Por tanto, la idea es ver de qué forma, qué instrumentos tiene el mentor para incentivar y para promover este diálogo. Y en un estudio dentro de lo que es el marco teórico planteado, algunos de los instrumentos que se utilizan por parte del mentor o instructor son utilización de likes o aportar enlaces externos durante una conversación. Veremos algún ejemplo después. Hacer referencia a discusiones previas que han sucedido en el aula virtual y, por tanto, recuperar, enriquecer, realimentar el diálogo a partir de intervenciones anteriores. Por supuesto, participar en otras redes sociales. Podemos entender el foro donde se lleva a cabo la discusión como una propia red social.
pero no limitarse únicamente al foro, sino a utilizar otro tipo de redes sociales, Facebook, Twitter, etcétera. Y una función, digamos, también un punto docente resumiendo periódicamente el resultado de la discusión para poder, de manera periódica, típicamente semanal, pues plantear a los estudiantes, los participantes que se han desenganchado del curso, pues animarlos a que sigan, digamos, sigan participando de lo que es el proceso del diálogo, ¿no? Por tanto, nos hemos centrado, nos ha preocupado especialmente este rol del mentor-instructor, ¿no? Y a partir de ahí nos realizamos, antes de entrar a analizar datos, nos realizamos una pregunta de investigación con Teresa y con Manuel. ¿Cuál es el impacto del carácter formativo de las acciones de mentorización en un MOOC, en un curso abierto masivo en línea, bajo un modelo conversacional, bajo el modelo propio de la plataforma FutureLearn, ¿no? Es una pregunta muy ambiciosa y que en este trabajo lo que hemos hecho es pues, acercarnos en una primera aproximación, reformular esta pregunta e ir, digamos, a cosas un poco más tangibles, ¿no? Concretamente nos repreguntamos cómo se concreta la acción de mentorización, la acción del mentor-instructor en un entorno de estas características, intentar buscar evidencias dentro de lo que son los datos para este tipo de curso, ¿no? ¿Cuál es la metodología que hemos utilizado? Hemos utilizado una metodología basada en un análisis cuantitativo, en datos, ¿no? Nos hemos centrado en tomar un curso en concreto. Un curso estaba en inglés, Understanding Language Learning and Teaching, un curso ofrecido por la propia Universidad de Southampton, por tanto tenía disponible toda la interacción, todos los logs generados por participantes dentro de este curso. Y es un curso que lleva 8 ediciones, nace a finales del 2014, la última edición fue en este último verano, y por tanto recaba un volumen de datos, un volumen de interacciones muy notable, ¿no? Y esto nos permite, por tanto, hacer un estudio más transversal y comprobar si hay una cierta evolución o una cierta variabilidad en cuanto a los resultados obtenidos, ¿no? Por tanto, este es el curso. El volumen de participantes, como en este tipo de cursos acostumbra a suceder, es muy alto. La primera edición casi llega a 60.000 estudiantes, 60.000 participantes. Esto obviamente después, a medida que el curso avanza, la mortandad, el abandono es muy elevado y por tanto, como podéis ver, al final los participantes que llegan al 50% de las semanas de las materias del curso, pues es muy inferior, es en torno a un 10% aproximadamente, ¿no? Pero esto genera muchísima información de todo tipo y que nos permite, por tanto, aportar evidencias para responder la pregunta anterior. Otro dato importante es la duración del curso. El curso se inició con un diseño de 4 semanas, posteriormente en las ediciones 5 y 6 se incrementó en una semana más y al final, las 2 últimas, 7 y 8, se volvió al modelo de 4 semanas. Esto es importante porque los contenidos del curso se distribuyen en base a semanas, pero dentro de cada semana hay una serie de temas o pasos y para cada uno de estos pasos se genera un foro, se genera un foro de discusión donde participantes, docentes, mentores, pues llevan a cabo todo este proceso de aprendizaje conversacional, ¿no? Por tanto, nos encontramos, por ejemplo, en que la primera semana hay 18 temas, 18 píldoras, 18 momentos, 18 foros diferentes, ¿no? Y esto enriquece mucho lo que es el estudio segregado de cada discusión generada en torno a los diferentes contenidos que se han ido generando. Toda esta información es recogida en una plataforma que se ha diseñado en la Universidad de Southampton, lo llaman el dashboard. Básicamente es un repositorio de datos. En una primera visualización aporta información estadística de todos los cursos, todas las versiones. Aquí tenemos, por ejemplo, muestra cuál es la estadística, la distribución por edades de una de las ediciones de este curso, la tercera edición, por ejemplo, ¿no? Y también muestra en la parte derecha cuál es la distribución por género. Y por tanto da una primera información que también dan otras plataformas de MOOCs, bastante básica, que te permite ver cuál es el perfil del participante que tienes en clase, ¿no? Pero esto no es todo. Este dashboard aporta datos a nivel de detalle, en crudo, para poder hacer un análisis muy fino, ¿no? Tan fino como
digamos, la pregunta de investigación en este caso exija, ¿no? Y esta es, digamos, una de las características de este dashboard que hemos utilizado para responder la pregunta anterior, ¿no? Yendo a lo que es la interfaz que el participante ve en FutureLearn, si no habéis participado en ningún MOOC de FutureLearn, ¿hay alguien que haya participado en FutureLearn? ¿Alguien que haya...? Sí, veo que Hugo sí. ¿Alguien más ha hecho algún curso MOOC en FutureLearn? ¿Y en otras plataformas que no sean FutureLearn? Ya hay más participantes, ¿de acuerdo? Pues entonces cada plataforma tiene su aspecto, ¿no? su interfaz, y como os comentaba antes, FutureLearn lo que hace es presenta en la parte izquierda un contenido, ¿no? En este caso, digamos, un contenido textual, una serie de enlaces, enlaces a documentos PDF, algún recurso electrónico, vídeos, etcétera, ¿no? Y acaba típicamente proponiendo una discusión en inglés, ¿no? Lanzando preguntas hacia los estudiantes, ¿no? Y esto, ¿cómo lo enfocas? ¿Cómo lo encaras? ¿No? Y a partir de ahí incita, una vez presentado todo este conjunto de recursos electrónicos, incita a un inicio de una discusión, de una argumentación, ¿no? Que es lo que aparece en la parte derecha, donde los estudiantes y mentores pues, interaccionan, dialogan en base a la propuesta educativa que hace, en este caso, FutureLearn, ¿no? Para que nos hagamos una idea, algunas de las intervenciones con las que hemos estado trabajando pues, son de este tipo. Son siempre intervenciones de mentores, ¿no? Donde se puede ver que hay un cierto reconocimiento inicial de la aportación hecha por el estudiante, ¿no? Buena idea, aquí hemos ocultado el nombre, ¿no? ¿Tienes alguna otra experiencia similar o ideas para soportar este tipo de actividades? Y aparece, digamos, el primer recurso que hemos identificado, que es la pregunta, ¿no? Es decir, en primer lugar, reconocimiento, ¿no? Gracias por participar, idea interesante, etcétera. En segundo lugar, ¿qué tal si nos das más información o amplías un poco tu intervención, ¿no? Es un recurso que hemos estado analizando de manera estadística y del cual después vamos a aportar algún resultado, ¿no? Otro tipo de intervención es de este tipo, ¿no? Es decir, ¿serías capaz de compartir las técnicas que tú utilizas? Por ejemplo, es otra vez un recurso basado en una pregunta, donde además aporta un enlace externo en este caso, ¿no? Y dice, mira, aquí tienes un artículo interesante si quieres ampliar conocimientos sobre motivación, desmotivación de estudiantes, ¿no? Es un curso, no lo he comentado antes, pero un curso que trata sobre la dificultad del aprendizaje de idiomas, ¿no? En general, ¿no? Y por tanto, ahí vemos un segundo recurso que hemos analizado, que es la aportación de enlaces externos como información adicional, ¿no? Para mantener vivo lo que es el diálogo. Y el tercer ejemplo que os pongo, ya veis que es un comentario más largo, ¿no? Creemos que más sustantivo, más elaborado, también por parte de un mentor, de un instructor, donde empieza, como en casi todos, con un cierto reconocimiento, ¿no? Y por parte de la intervención previa del alumno, y elabora, digamos, un cierto razonamiento, aportando también, en este caso, un enlace externo, con el objetivo de animar el debate, ¿no? Digamos, atraer más estudiantes hacia este aprendizaje conversacional, ¿no? Por tanto, lo que hemos hecho ha sido estudiar únicamente intervenciones en foro, en el curso MOOC que antes he comentado, ¿no? Y a partir de ahí, digamos, hemos realizado un recuento de intervenciones con pregunta, con enlace externo, etcétera, ¿no? Y ahí tenemos algunos de los primeros resultados que hemos obtenido, ¿no? Centrándonos en una de las ediciones del curso, concretamente la tercera, creíamos que era digamos, una versión. Las primeras normalmente hay mucho ruido, mucha participación. En las últimas, digamos, está todo mucho más elaborado. En la tercera, digamos, veíamos que había, digamos, era una de las ediciones que nos podía plantear, digamos, unos resultados más limpios, ¿no? Hemos cotejado algunos de los resultados con otras ediciones para ver que eran similares, ¿no? En este caso tenemos las 4 semanas del curso, el volumen de comentarios totales, vemos que es sustancial, es importante, es del orden de 58.000 comentarios totales a lo largo de las 4 semanas del curso, distribuidos de esta forma. Primeras semanas mucha más participación, más estudiantes, más participantes, ¿no? Por tanto, se llegan a unos casi 30.000 comentarios, y esto va decayendo: 13.000 semana 2, 7.500 semana 3,
y se mantiene en 8.000 semana 4, ¿no? Por tanto, hay, digamos, un volumen de información sustancial, ¿no? Si discriminamos qué tipo de comentarios son de participantes y qué tipo de comentarios son de mentores, instructores, ahí obtenemos un primer resultado, es decir, el volumen de mensajes, de comentarios por parte de mentores está en torno a 1.000, 1.070, es casi un 2% del volumen total de comentarios del curso. Los participantes son el resto, casi 98%, ¿no? Esto va decreciendo, pero se mantiene aproximadamente la misma proporción, ¿no? Por tanto, los mentores siguen activos y en torno al 2% de los comentarios son de este tipo, del tipo que hemos visto antes, ¿no? Si hacemos un primer filtraje y observamos cuáles de estos comentarios de mentores o de participantes contienen alguna pregunta, como mínimo una pregunta, entonces vemos que la cifra baja bastante, es decir, pasamos a tener 5.600 comentarios con pregunta en total, de los cuales 330 son comentarios de mentores, ¿no? Y el resto, 5.300 comentarios de participantes, que si los ponderamos por el número total de comentarios de mentores o de participantes, observamos que casi un 30%, 31,5% de estos comentarios procede de mentores. Por tanto, ahí tenemos ya un primer resultado, es decir, vemos que los mentores toman un rol muy activo en cuanto a preguntar, incentivar el diálogo utilizando el recurso pregunta, mientras que los participantes únicamente participan en torno al 9%, 9-10% en cuanto a la utilización de este tipo de recurso, ¿no? Y esto se mantiene aproximadamente a lo largo de las 4 semanas de curso, ¿no? A pesar del decaimiento en cuanto a número total de participantes y número total de comentarios. Si lo que hacemos es tomamos esta información y lo distribuimos dentro de lo que es la semana, tenemos 4 semanas de curso, como he comentado antes, dentro de cada semana hay una serie de temas, estaría reflejado en estos diagramas de calor, tenemos las 4 semanas, las 4 columnas, y dentro, digamos, de cada semana, concretamente la primera semana tiene 18 temas, por tanto hay una granularización importante en cuanto a lo que es, digamos, el número de foros, número de recursos aportados para cada semana. Semana 2 son 16, semana 3 tenemos 12 temas diferentes y la última semana son 20 temas. Por tanto, vemos que hay, digamos, mucha granularización y nos permite ver cuál es el nivel de participación a nivel de foro de cada uno de los foros generados para cada tema, ¿no? Y vemos que en la izquierda comentarios de participantes, obviamente primeras semanas, primeros temas, colores, digamos, más rojos, más calientes, más participación, más comentarios, y esto va, como hemos visto antes, decayendo dentro de la propia semana y a lo largo de las 4 semanas del curso, ¿no? En cambio, en la derecha, en el diagrama de la derecha, tenemos comentarios únicamente de mentores. Por tanto, sacando primer tema, primera semana, con presentación de participantes, presentación de mentores, incentivando a que todos los participantes se presenten en el curso, tenemos, digamos, una distribución un poco más homogénea en cuanto a los comentarios aportados por los mentores. Si lo que hacemos es contabilizar cuántos de esos comentarios contienen pregunta, el recurso que estamos analizando ahora mismo, vemos en el diagrama de la izquierda qué fracción de comentarios, relación a los totales, contienen algún tipo de pregunta de mentor, ¿no? Y hay una distribución que no decae a lo largo del tiempo, ¿no? Incluso que se mantiene. En la semana 3 hubo, digamos, participación más activa incluso de mentores que en la primera semana, ¿no? Y en el último diagrama, en el cuarto, vemos qué fracción de intervenciones de mentor contienen pregunta y vemos también una distribución bastante más aleatoria de la que observamos únicamente a partir de los comentarios de participantes, ¿no? Por tanto, observamos una actitud bastante dinámica, bastante activa por parte de los mentores durante todo el tiempo, sea dentro de la misma semana o sea a lo largo de las 4 semanas del curso, ¿no? No únicamente hemos analizado preguntas, hemos analizado también, como comentaba antes, enlaces, aportación de información a través de enlaces externos. Hemos estado analizando también diferente tipología de enlaces a YouTube, por ejemplo, era un recurso muy utilizado, pero también enlaces a revistas, a periódicos, a redes sociales, ¿no? En un primer análisis lo que hemos hecho ha sido contabilizar cuántos de estos comentarios incluía en algún enlace. Y ahí tenemos el resultado, es decir, de los
casi 58.000, un poco más de 58.000 comentarios totales, tenemos únicamente 628 comentarios con enlaces. Es decir, que contienen una dirección URL a un enlace externo, ¿no? De los cuales 224 eran originados por mentores, por instructores, y el resto, unos 400, originados por los propios participantes, ¿no? Por tanto, tenemos que el 35% de la aportación de enlaces proviene de mentores y el 64% proviene de participantes. Entendiendo que únicamente los mensajes de mentores son un 2%, pues podríamos decir que la participación, la contribución de los mentores en este tipo de información, enlaces externos, pues es notable, es de casi un tercio del total de comentarios con enlaces. Y una última variable que hemos utilizado es comentarios extensos, ¿no? ¿Qué significa un comentario extenso? Un comentario que deducimos que hay una cierta elaboración de contenido, ¿no? Y por tanto lo que hemos hecho hemos sido muy pragmáticos. No somos expertos en tecnologías de procesado del lenguaje natural. Lo que hemos hecho ha sido contabilizar la longitud en caracteres de cada mensaje, ¿no? Y a partir de ahí, entendiendo que mensajes de más de 200 caracteres pues, requieren algún tipo de elaboración, hemos visto que hay unos 9.000 comentarios considerados extensos o largos bajo esta definición, de los cuales únicamente 85 aportados por mentores, es decir, menos del 1%, y la gran mayoría aportados, por tanto, por participantes. Vemos ahí que la elaboración, digamos, de los mensajes de este tipo, de esa tipología más larga, ha sido muy habitual en participantes y ha sido más bien escasa en mentores, ¿no? Por tanto, creemos que es un resultado también relevante de este estudio, ¿no? Para ir acabando, las conclusiones a las que hemos llegado aquí las tenemos. Hemos presentado lo que es las características principales de un MOOC, Understanding Language. Es un curso con un diseño de mentoraje muy estudiado, no únicamente por el hecho de estar en la plataforma FutureLearn, sino porque los docentes que han diseñado este curso han dedicado ya esfuerzos y dinero a mantener un mentoraje absolutamente profesional. Hemos visto también cuál es la acción formativa, digamos, que sustenta este modelo, el modelo del aprendizaje conversacional, y cuál es la, digamos, implementación realizada, en este caso, sobre la plataforma FutureLearn. Y a partir de ahí, y a partir de la pregunta que hemos lanzado, hemos hecho este recuento, ya hemos entrado, digamos, a remangarnos y empezar a realizar analíticas de datos para recabar, intentar responder cuáles son estas acciones de mentoraje y cuál es su efectividad a lo largo del curso. Más conclusiones, un poco más cuantitativas. Tenemos un decaimiento del volumen no solo de comentarios, también de participantes. Esto es habitual en este tipo de cursos abiertos en línea. El número de intervenciones es desigual, aunque se mantiene siempre en torno al 2% el número de comentarios originados por mentores. Por tanto, vemos que es una constante, un resultado que nos sorprendió. Muchos de estos comentarios, casi un tercio, en algunas semanas, en algunos temas era incluso más de la mitad, contienen alguna pregunta. Por tanto, son comentarios intencionados para mantener vivo el diálogo en base al tema que estaba presentando. Incluso el efecto, no lo hemos mostrado como resultado, pero en la investigación lo observamos, el hecho de lanzar preguntas por parte de mentores pues, incrementaba el volumen de participación en aquel foro en concreto. Y finalmente, en cuanto a lo que es la aportación de contenidos por parte de mentores, pues es sustancial, es notable. Aproximadamente un tercio de los contenidos son aportados por mentores, ¿no? Aunque la longitud de mensajes más elaborados, pues son muy excepcionales. Están, digamos, por debajo del 1%. Y hasta ahí el resultado de la investigación que hemos realizado. Es una investigación exploratoria, preliminar. Pensamos que arroja resultados ya interesantes, pero obviamente el volumen de información que hay y la variabilidad de los datos nos permite
formularnos muchas más preguntas, intentar responder con más profundidad la pregunta que hemos hecho al principio. No quisiera acabar sin agradecer a la Universidad de Southampton por poner a nuestra disposición su dashboard y los datos, digamos, de los cursos, y obviamente a las universidades Pompeu Fabra y Obert de Catalunya para dar soporte a esta investigación a través de proyectos de investigación de diferente tipo. Y por tanto, hasta ahí mi intervención y estaré encantado de compartir o de responder las preguntas que puedan surgir. Muchas gracias, Michael. Entonces empezamos con las preguntas. Bueno, ya tenemos la primera pregunta. ¿Cuántos alumnos en total participaron y cuántos docentes? Vale. Sí. Espera, esto ya funciona, ¿no? Ahí. Ahí tenemos. ¿Cuántos alumnos en total participaron? Ahí tenemos el historial. Nos centramos nosotros en la edición, en la tercera edición, donde había 44.300 participantes inscritos. Pero esto, digamos, traducido a nivel de participantes activos son 9.700, y cuántos superaron la mitad del curso son 2.141. Por tanto, digamos, hay un decaimiento importante en cuanto a lo que es el volumen de alumnos participando, ¿no? ¿Cuántos docentes? Docentes, entendiendo por docente mentor, que es la figura que hemos analizado, en esta edición había concretamente tres mentores. La organización de los docentes mentores era por turnos, para poder dar, digamos, un servicio lo más rápido posible. Yo creo que es importante destacar también la coordinación entre mentores, es decir, tuvieron que idear una herramienta que permitiese coordinar, dar una cierta coherencia a las intervenciones de los mentores, básicamente para mejorar la calidad del comentario, de la intervención. ¿Cuál es el perfil de un mentor para desarrollar un MOOC? Sí, ¿cuál es el perfil del mentor para desempeñar este tipo de función en un MOOC, ¿no? Típicamente son son profesionales con un background en educación importante, educación online, pero yo creo que es bastante complementario. Si es un curso como puede ser un curso de este tipo, con un volumen de participación importante y con un pequeño equipo de mentores, yo creo que es importante también que haya una cierta complementariedad entre ellos, ¿no? Es decir, no son especialistas en el contenido del curso, sí que son gente cercana al contenido del curso, y son, digamos, en este caso concreto yo creo que había desde estudiantes de doctorado, básicamente estudiantes de posgrado. Por tanto, son gente altamente sensibilizada y con un nivel de atención muy elevado. Siguiente pregunta. ¿Qué otra tarea tenían los tutores además de aportar en los foros? Pues participaron en el diseño inicial y su trabajo era básicamente exclusivo. Es decir, el nivel de profesionalización de los mentores es tal que están básicamente focalizados a dar soporte a los miles de estudiantes que tienen en los foros, y por tanto no hacen tareas de evaluación o tareas de seguimiento, no, están totalmente liberados y dedicados únicamente a mentorización. Una última pregunta. ¿Cómo podemos mejorar el aprendizaje a través de los foros? Mejorar el aprendizaje, básicamente incrementando la calidad del diálogo, es decir, aportando diálogos más sustantivos. Yo creo que la profesionalización de los mentores es un paso en esta dirección, ¿no? Donde a la hora de diseñar un MOOC, reservar recursos, dineros, para pagar en definitiva los mentores, que son los que mantendrán bajo el modelo de FutureLearn vivo el diálogo, es la mejor manera de asegurar un cierto aprendizaje, como asegurar un foro nutrido de comentarios interesantes donde los participantes puedan realmente aprender. Yo creo que esta es la fórmula, ¿no? Tenemos varias preguntas más de investigación que vamos a seguir trabajando y vamos a intentar, digamos, responder
con todos los datos que tenemos a nuestra disposición. Eso es todo. Muchísimas gracias a Michael por presentar una propuesta muy interesante.